Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a realizar este compartir de la palabra de Dios para darles a conocer a cada uno de ustedes qué es lo que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, nos enseña a nosotros acerca de María Santísima, acerca de la Virgen María. Porque nosotros debemos amar, respetar y venerar a María Santísima, porque nosotros decimos que María es Madre de Dios. Porque nosotros decimos que María es Virgen antes, durante y después del parto. Porque nosotros decimos que María es Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Porque decimos nosotros que María intercede por nosotros. Hablar de los dogmas de María. El dogma de María Madre de Dios, el dogma de María Virgen antes y después del parto, el dogma de María Inmaculada Concepción y el dogma de María asunta al cielo. Primero vamos a hablar de la virginidad de María, porque la Iglesia nos enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Eso nos lo relata el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo del 10 al 14. Vamos a ver qué nos habla las Sagradas Escrituras acerca de la virginidad de María. Esto dice el Señor. El Señor se dirigió otra vez a Acaz y le dijo: pide al Señor tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del abismo o en las alturas del cielo. Acaz respondió: no la pediré, no quiero tentar al Señor. Isaías dijo: escuchen pues ustedes, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres para que quieran también cansar a mi Dios? El Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen que está encinta da a luz un hijo, y quien ella pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En esta lectura de la palabra, en este texto bíblico del profeta Isaías, capítulo 7, del 10 al 14, nos dice que Dios le va a dar una señal al pueblo de Israel. Esto ocurrió como 500 o 600 años antes de que Cristo llegara a la tierra. Entonces ya Dios, a través del profeta Isaías, les habla de una señal, les habla de un acontecimiento importante, un acontecimiento que es fuera de lo normal, una señal que le va a dar al pueblo de Israel. ¿Cuál es esa señal? De que una virgen quedará embarazada y que esa virgen dará a luz a un hijo, y que ella le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso es que la Iglesia nos enseña a nosotros que María es virgen antes, durante y después del parto. Porque aquella mujer que Dios le prometió al pueblo de Israel, donde les habló de una señal, dice que esa mujer era ¿qué? Virgen. Y que esa mujer virgen había quedado ¿qué? Embarazada.
y que esa mujer virgen que quedó embarazada dio a luz a un hijo, y que esa mujer virgen que dio a luz a un hijo le puso el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí podemos nosotros ver claramente que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y es una señal que Dios se la dejó al pueblo de Israel ¿hacía cuánto? Como 500 o 600 años. Y resulta que en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, nos viene a relatar nosotros que esa señal que Dios le hizo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, que esa señal se cumplió, que esa señal se efectuó como Dios lo había previsto, como Dios se lo había enseñado al pueblo de Israel. Eso nos lo relata el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelista de San Mateo aquí nos empieza a relatar que hay una mujer que va a dar a luz, ¿sí? Y que esa mujer le va a poner el nombre de Jesús. En el versículo 20 nos explica y nos dice de qué mujer estamos hablando. Vamos a leer el 20, dice: estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo ni reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. Y continúa: dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Jesús. José era el que tenía que colocar el nombre al niño, y por eso le dice el ángel: usted le va a colocar el nombre al niño y le va a colocar el nombre de ¿qué? De Jesús. ¿Y cómo se llama esa mujer? Se llama María. Dice: y dará a luz a un hijo y le pondrá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino al mundo a través de una mujer llamada María. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros ¿de qué? De los pecados. De los pecados, salvar al pueblo de los pecados. Y sigue diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta? Y dejó el profeta hablando del profeta Isaías. Y miren que aquí van a decir las mismas palabras que Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo de Israel hace 500 o 600 años atrás. Le dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un solo hijo, no 2, ni 3, ni 4. La señal, la profecía que Dios le habló al pueblo de Israel era el que esa Virgen daría luz a un solo hijo. Y aquí se está cumpliendo esa profecía. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre de Emmanuel. Ya no es el nombre de Jesús, porque Jesús significa Salvador. Aquí le dice que le colocará el nombre de Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y Él es Dios. Cuando habla de Dios con nosotros, está hablando de que es el Dios aquí en la tierra. Es Dios aquí en la tierra. Entonces dice, y le pondré por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso aquí se cumple la profecía. Por eso digo, todo sucedió para que se cumpliera, dice el evangelista San Mateo. Todo sucedió para que se cumpliera. ¿Que se cumpliera qué? Aquella señal que Dios le había dado al pueblo de Israel hacia 500, 600 años por medio del profeta Isaías, de que una virgen quedaría embarazada, esa virgen daría luz a un solo hijo y que ella le pondría el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Muy bien, aquí nos damos de cuenta de la virginidad de María. Por eso es que la iglesia nos enseña que María es virgen antes, durante, después del parto. Ahora bien, vamos a hablar ahora de por qué decimos nosotros que María es madre de Dios. Y es madre de Dios. Y también por qué decimos nosotros que es madre nuestra y es madre de la iglesia. Porque en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 39, nos va a relatar y nos va a decir algo muy importante, del cual nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué nosotros decimos que María es madre de Dios, ¿cierto? Porque la iglesia nos enseña que María es madre de Dios. La iglesia cristiana, la que Jesucristo fundó, la iglesia católica. Dice, Lucas capítulo 1, versículo, lo vamos a leer desde el 39. Unos días después, María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lo primero que hizo María cuando llegó a ese sitio, a ese pueblo llamado Judá, fue saludar a ¿quién? A Isabel. ¿Quién era Isabel? Isabel era su prima. Y dice la palabra de Dios: cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. En el momento de que María saluda a Isabel, ¿qué pasó ahí? Pasó algo extraordinario, algo maravilloso. ¿Qué fue? Que Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, ¿sí? Iluminada por el Espíritu Santo, se llenó de una vez del Espíritu Santo y dice que su criatura saltó también de alegría, ¿sí? Al verla a ella, al ver a quién, a María. Pero ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué Isabel se llena del Espíritu Santo? ¿Y por qué María? ¿Y por qué el niño que llevaba Isabel en su vientre saltó de alegría? Porque la que venía, la que saludó, ¿era quién? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la madre del Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces dice, y dijo alzando la voz. Vamos a ver qué fue lo que Isabel pronunció cuando escuchó el saludo de María y se llenó del Espíritu Santo. Dice, y dijo alzando la voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí Isabel, prima de María, al escuchar el saludo de María y el momento en que el niño que llevaba ella en su vientre salta de alegría, ella se llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de ella hace que Isabel pronuncie estas
palabras, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María es bendita igual que su Hijo, que es Jesucristo. Así como nuestro Señor Jesucristo es bendito, así también su madre María es bendita, porque la palabra de Dios lo dice, porque la Sagrada Escritura lo manifiesta. Y sigue diciendo Isabel, y sigue diciendo, ¿y cómo? En forma de pregunta, ¿y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor, a quién se le decía Señor? ¿A quién se nombraba como Señor en ese tiempo? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Por eso Isabel dice, ¿y cómo es que viene a mí la madre de mi Señor, la madre de Dios? Por eso es que la iglesia nos enseña que María es madre de Dios. Hay algunas personas, algunos hermanos que no son de la iglesia, que pertenecen a otras sectas, a otras iglesias que no fundó Cristo, porque Cristo fundó una sola iglesia, y esa iglesia se llama Iglesia Cristiana Católica. Esos hermanos dicen que no creen ni en la virginidad de María, ni creen tampoco que María es madre de Dios, y dicen, se atreven a negar y a decir que la Biblia no lo dice, pero aquí está bien claritico. Aquí dice, ¿y cómo es que la madre de mi Señor, a quién se le decía Señor? A Dios, la madre de mi Señor, la madre de Dios, viene a mí? Cuando habla aquí la Sagrada Escritura de que María es madre de Dios, no quiere decir que María es madre de Dios Padre, de Dios creador del cielo y de la tierra, de ese Dios que creó todo, de ese Dios que es dueño de todo. No, María es madre de Dios, sí, pero de Dios Hijo, de Dios Hijo, del Emmanuel, el Dios con nosotros. Y eso es fácil de comprender. Yo no entiendo por qué le ponen tantas trabas y tanto misterio, si la palabra de Dios mismo lo dice, y nosotros sabemos que María es madre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y es Dios, y es el Emmanuel, Dios con nosotros. María es madre de Dios Hijo, y la Biblia lo dice. Entonces no tiene por qué haber contradicción ni nada de eso. Y además dice y sigue diciendo Isabel, tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplieran las cosas que te ha dicho el Señor. Por eso nosotros decimos, por eso la iglesia nos enseña que nosotros debemos amar a María, debemos respetar a María, debemos venerar a María, debemos hablar de María, debemos seguirla a ella, debemos contemplar su humildad, su servicio, debemos hacer lo mismo que Dios hizo con ella, ¿sí? Como nos lo relata en Lucas capítulo 1, versículo 29 en adelante, ¿sí? Miren, si Dios, creador del cielo y de la tierra, dijo estas palabras tan hermosas, tan maravillosas, se las dijo a María, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, que somos simples mortales? Si Dios mismo lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? En Lucas capítulo 1, versículo 28. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mismo le envía al ángel que le diga esas palabras tan maravillosas. ¿A quién? A María. Salve, alégrate, dichosa, que son las mismas palabras. Salve, María, dichosa María, alégrate María, esas mismas palabras son las mismas. Le dice, porque has encontrado gracia en Dios. Has encontrado gracia en Dios. Por eso es que nosotros amamos, respetamos, veneramos
y hablamos y nos orgullecemos de hablar de quién, de esa mujer tan maravillosa que Dios escogió y que a través de ella vino la salvación. Si Dios mismo la alabó, ¿por qué nosotros no la vamos a alabar? ¿Sí? Si Dios mismo la ensalzó, ¿por qué nosotros mismos no lo vamos a hacer también? ¿Sí? Entonces miren la hermosura de eso. Y entonces ahí por eso nosotros, la iglesia nos enseña que nosotros debemos venerar, amar, respetar a María, y también podemos decir que María es la Madre de Dios, de la Madre de Dios Hijo, el Emmanuel, Dios con nosotros, y podemos decir que María también es madre